Buenos días tengan todos. Hoy 13 del mes 11 de 2021. Como siempre, en esta ocasión vamos a repetir de nuevo, una vez más, el Padre Nuestro como introducción a estas pequeñas palabras que voy a tener hoy. Les voy a referir a ustedes hoy y pongan atención en lo que se dice para que quizás algunos que están torcidos o algunos, porque torcidos están todos, algunos puedan zafarse de las torceduras, de los lazos del diablo, porque la palabra de Dios no se puede decir de dos maneras, porque no se puede servir a dos señores a la vez, porque te allegas a uno y menosprecias al otro. Eso está anunciado, eso es nuestro maestro, la Mashiach, el que Roma nombró como Cristo. El otro nombre no, porque no existe. Nada más que lo nombró Roma. Pero Mesías, el Mesías, a Mesías, porque lo pronuncia él, el verbo, y la pronuncia en un nombre dado cuyo nombre es sobre todo nombre. Vamos a tener entonces la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Estas aclaraciones que le quiero hacer hoy es para que algunos puedan salirse de las contaminaciones de las iglesias que perturban la mente porque están enredados en las cosas diabólicas, como dice las escrituras ya en el último tiempo, que el último que predicó la palabra de Dios, San Juan, que habló del dragón y que hoy en día todo el mundo está hablando como dragón. Y quiero que pongan atención a lo que voy a explicarle, una situación que recomendó a Mashiach y Pablo también. Pablo dijo que examinásemos todo y que retengamos lo bueno. A Mashiach nos mandó a escudriñar, que es la misma palabra. Y debemos hacer el escrutinio correcto, detalladamente, razonablemente, para que las cosas que nosotros creamos no estén amañadas ni apañadas por el dragón, como están haciendo todas las iglesias, toditas, empezando por la Madre Católica, a todas sus hijas también, que viven el rol de su doctrina, puesto que todos la acogen. No, aunque hayan hecho libros particularmente, lo hayan hecho a distintas formas, a voluntad de, por ejemplo, la Biblia Manipulado. Manipulado. la han torcido. La Biblia la han traducido a diferentes maneras. Los testigos de Jehová le han puesto a su manera, y el catolicismo la ha puesto a su manera.
es el principal que ha traído las escrituras, puesto que ellos, como tenían la autoridad, el respaldo de las autoridades de Roma, del Imperio Romano en aquella época, y entonces pusieron las escrituras a su manera. En vez de poner a Mashiach y haber dicho lo que quería decir, pusieron entonces la palabra de su idioma, Cristo, y no a Mashiach, que es el idioma hebreo. Entonces estas cosas así, pues hay que ver todo lo que han hecho muchas cuestiones equivocadas de las escrituras. No la han puesto correctamente, porque naturalmente dijo que iba a venir un profeta llamado Daniel, que iba a levantarse un hijo de pecado, el hombre de pecado que iba a cambiar las leyes, los tiempos, iba a cambiar las cosas, como entonces, si eso lo dicen allí, y luego más tarde, años más tarde se ve, después de los apóstoles, el último apóstol que predicó en Apocalipsis, se ve quién estaba ya fundalizando ya o prestándose en esa función de tergiversar las cosas de Dios, de enredarlas, de formarlas a la manera de sus ideas y no de la información que nos da Dios a través de sus profetas. E igual que hay otras instituciones que dan la palabra de Dios a manera de que ellos la han querido traducir. Y entonces han obviado ciertas formas, ciertas orientaciones que se dan en la Biblia, mientras que Dios está diciendo las cosas específicamente a través de sus profetas y de los discípulos, de Amashia que es profeta, y de los discípulos hasta el fin, porque es la misma Torá, no se cambia. La palabra de Dios no tiene por qué cambiarse, es justificada y es hechas hasta el último tiempo, porque Dios no se muda, Dios no se cambia. Entonces, por lo tanto, no hay mudanza de la palabra de Dios, sino hay que reflexionar las cosas como son. Por eso es que digo que hay que escudriñar bien, hacer un sentido correcto de las cosas. Vamos a leer ahora, porque hay que, estas traducciones que hay diferentes unas de otras, pues, o si no, tomando de la misma esencia de traducción, te hacen otras traducciones más arriba, con otros elementos que desfiguran el principal elemento, aunque ya la Biblia está desfigurada al principio, pero ¿cómo hay que entenderla? Hay que entender desde, desde ese principio, que antes del principio no hay nada, pero en el principio que fue ella realizada, en la cual se realiza a través de los profetas del Señor. Y a eso es lo que hay que oír, si no, si estamos oyendo a pastores, a ministros, a apóstoles, eso que se dicen y se hacen apóstoles sin haberlo nombrado el Señor. Porque el mismo Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles, pero es naturalmente que hay una cuestión que de Dios no es que haya querido decir el último, ¿eh? Que ha sido uno de los que ha sido considerado como último ya, pero no es el último. Así que, pero no quiere decir que todo el que se nombre apóstol es apóstol. ¿Sabe por qué? Porque si a usted le faltan a los mandamientos, ya usted no es apóstol, aunque usted se diga apóstol. Usted no es ministro realmente de Dios. Usted pertenece a los ministros de la apostasía. ¿Por qué? Porque no han obrado de acuerdo a lo que Mashiach nos ha instruido. Que él dijo que vendían muchos falsos a Mashiach,
como le pusieron falsos cristos, porque van quitándole la palabra de una vez y no instruyen a nadie. Yo he conocido personas que yo le he hablado de Mashiach y me dicen, ¿quién es ese Mashiach? No saben, porque no saben hebreo, pero no saben que Mashiach era hebreo. Ese que le pusieron Cristo es hebreo, no romano, ni griego, ni las escrituras verdaderas son griegas. Sin embargo, hacen las escrituras como verdaderas cuando ya están manchadas de Roma, de ahí sacan las escrituras ya tergiversadas, ya enredadas, torcidas. Y esto es lo que hay que ver últimamente, porque Dios no acepta chantaje, fraude. El Señor no acepta nada de eso. Todo el que viola su palabra, a Mashiach dijo, yo no vine a abrogar, sí, ni a los profetas, ni a la ley. Entonces, si estas cosas seguimos el verdadero derrotero que marca la palabra, vemos que todos están manchados con la palabra del dragón, como dice allí Juan, que están haciendo conforme al dragón, porque ya la última bestia que se presentó, que es en Apocalipsis 11, Apocalipsis 13, a partir del verso 11, cuando esta gente le dan el poder a la bestia, dice, ¿quién puede ligar contra ella? ¿Qué cosa significa? Que están ellos hundidos también en los mismos conceptos doctrinales de la Iglesia Católica. Entonces ellos rechazan a la madre, pero tienen su doctrina. Es que se llevan su vestidura, como dice la Escritura. Hay que entender las cosas. Por eso yo digo que hay que examinar, escudriñar bien. Cuando usted va a hacer el escrutinio de la palabra de Dios, ver concisamente Amén. su explicación. Y eso es lo que yo estoy hoy en día razonando, dando esa razón. Porque hay gente que dicen que le gustan razonar, pero no razonan nada. Lo que quieren es ajustar la razón a su doctrina, lo que ellos han entendido o como se la han puesto. Vamos a ver lo que han puesto toda la gente. Vamos a leer primeramente ahora en Isaías 28, verso 8. Y vamos a ver quiénes puede estar limpio hoy predicando la palabra. ¿Quién está predicando doctrina sana hoy en día? ¿Quién predica doctrina sana? ¿Qué de instituciones religiosas hoy está predicando doctrina sana? Si usted observa la palabra del profeta, de los profetas del Señor, que van inculcando de vez en vez, de siglo en siglo, va transportando la palabra de la justicia de Dios, recalcándola ahí, la están rechazando completamente. Entonces no miran, no ejecutan la orden de Amachía, sino la orden satánica. Por eso son hijos del dragón, hijos de la bestia, hijos de la ramera. Son sus hijas, precisamente. ¿Por qué viene el diluvio que viene, que el Señor tiene, que el mismo Machías expresó? ¿Por qué viene? Porque todos los religiosos están dormidos. El diablo lo tiene embrujado. ¿Cómo no voy a decir allí en el Apocalipsis que ha vencido a los santos? Si los ha vencido, porque están vencidos. Porque todo el que profesa ser de la oveja, esa que tiene dos cuernos, que la oveja significa Mashiach. Tiene dos cuernos, pero ya dos cuernos quiere decir que lleva dos tendencias.
dos bestias fuertes. Porque cuando se menciona la bestia en Apocalipsis, la primera bestia, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. No tiene 7 cuernos. Sin embargo, en las 7 cabezas tiene las 7 diademas en la primera vez que se habla, como les he expresado. Pero sin embargo, en la segunda vez que se presenta, en el capítulo 12 de Apocalipsis, se presenta la bestia de 7 cabezas con 10 cuernos. Y que en las 7 cabezas tiene 7 diademas. Pero que hay una diferencia, que la misma bestia se presenta, que sale del mar, según dice lo que está la visión del apóstol, sale del mar, y tiene 10 cuernos, Del mar. exactamente del mar, y tiene 10 cuernos, tiene las 7 cabezas, que es la misma bestia, el mismo lugar, la misma, donde está el Papa, el Vaticano. Todo te lo está nombrando ahí. Y muchos saben esto que es así. Pero que tiene esa 7 cabezas, tiene 7 diademas. Esas 7 diademas son 7 estados que tiene Roma, en la Roma imperial. Todavía la parte de los 10 cuernos, que son los 10 dedos de la Roma dividida, todavía no estaba dividida. Entonces, la Roma imperial, el Papa, que sí ya está, que es el pequeño cuerno, está gobernando dentro de aquellos, antes de aquellos. ¿Por qué? Porque en la cabeza tiene las 7 diademas. Entonces empiezan los falsantes, empiezan a deducir y a hacer conclusiones, y no sabe que las 7 diademas son de Dios, son de las 7 iglesias que hay en el Asia Menor allí, que es donde tiene esos lugares que pertenecen a Roma, al imperio. Y entonces, pues, significa eso. Las 7 iglesias que son coronas de Dios. En la Biblia habla a veces en los ángeles a la iglesia tal, en los ángeles de la iglesia tal. ¿Qué significa eso? Simbólico. Sabemos que los ángeles no están en la tierra, pero están simbolizados, porque Dios lo tiene como presente así. Hay que creer las cosas de Dios. Y entonces esos 7 lugares que se mencionan, están nacionalizados dentro del imperio de Roma, pero que entonces está en la cabeza del Vaticano, que es lo que se habla, las 7 diademas esas. Aparte que tienen el lugar, ya está entonces llegando. Cuando es la segunda parte, ya está funcionando ya la parte de los 10 cuernos. Ok, cuando se habla de 10 cuernos, primero no tenían nada. Pero en la segunda parte se habla que los 10 cuernos tenían 10 diademas. Ah, pero son 10 coronas. 7 diademas. No. ¿No? En la primera parte tiene 7 diademas. No las cabezas. Las cabezas. Y en los cuernos tiene 10 diademas cuando se habla en el capítulo 13. ¿Me copian? Entonces en el capítulo 13 tiene 10 diademas. Y entonces ahí es donde fungen los reyes que tiene en aquella época el Papa, el pequeño cuerpo, metido en la última fuerza de los 10 dedos, que digo yo que son los 10 cuernos, son los 10 dedos de los pies de la estatua, porque ¿dónde la dejan entonces si no son 10 dedos del mismo hierro?
el mismo hierro con el mismo cuerpo, con el mismo cuerno pequeño, gobernando esos imperios, porque tenían obediencias, eran obedientes a la corona del cuerno pequeño. ¿Qué les parece? Esa es la cosa bien descifrada, como es. Luego entonces eso se desaparece. Por eso es que la dejan desnuda. Porque porque en el tiempo imperial se acaba. El tiempo ese de los reyes, El feudalismo. del La feudalismo, monarquía. de la monarquía, eso se acabó. Entonces, ¿por qué? Porque los pueblos se desatienden de la monarquía. Y la monarquía queda como si fuera un parlamento, parlamentaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya se cumple esa fase de esa cuestión, se cumple ya, se cumplió ahí. Y la abandonaron porque todos esos pueblos ya tienen su propio proceder sin que sea ordenado por el Papa. Es la separación, lo que se llamó la separación de la iglesia y el Estado. Entonces hay que entender bien las cosas como se deben de entender. Ahora, yo les voy a leer, como dije, en Isaías Isaías 28, 8. Déjame explicar anteriormente lo que dije de la ovejita. ¿Qué sucede? Que habla como dragón. Está significando en la parte esa que se convierte como ángel de luz, que se hace parecer Dios, porque Amachía es de Dios. Pablo, Pedro, Juan, son gente de Dios. Todos profetas eran de Israel, son de Dios. Y entonces él se disfraza de las cosas de Dios. Pues entonces, a Machía, predicando a Machía, pero con la voz diabólica. ¿Entienden? Eso es lo que se llama el dragón. Con el mensaje del padre dragón, no el padre Dios. Porque toda persona que se representa, lo mismo en religión que en política, con el nombre de alguna una gesta gloriosa de hombres que operaron con justicia para beneficio de los pueblos, toman la referencia a esa para hacer ellos lo que ellos les da la gana que están haciendo. Eso lo sé yo como soy cubano, pero quién sabe, cuando otro es en Francia, en otro país, de Latinoamérica, cualquiera, sabe esa cosa como es lo que estoy diciendo yo, que toman el nombre de Martí, de Maceo, de esa gesta revolucionaria, y cogen nombre revolución, y remeten un comunismo en Cuba. Esa gente que pelearon en el monte no pelearon por Cuba. Los comunistas no pelearon por Cuba. Y Martí y Maceo no ofrecieron nada de comunismo. Sin embargo, Fidel Castro, Raúl Castro, el Che, esa gente sí venían bajo un manto. Pero ¿qué pasa? Que Che, cuando el famoso Fidel Castro, para los hombres impíos, el famoso Fidel Castro, menciona, se apoya en las cosas de los nombres de aquellos patriotas. La frase célebre esa que dice Martí lo ofreció y Fidel se lo cumplió. Pero es que Fidel lo que hace es un desbarajuste por estarle huyendo a los Estados Unidos donde él creció, donde él hizo toda una usurpación, porque él fue usurpador desde el principio, porque los principios esos los traicionó
porque ¿de dónde recibió la ayuda él? ¿De los rusos? ¿De los chinos? No, cuando él estaba haciendo para ir a los montes, venían con armas de los americanas, ¿eh? Y venían asesorados, hicieron práctica que en, ¿en qué lugar? En la zona de México. En México, ¿eh? Ahí, y entonces buscaban recursos en los Estados Unidos, dándole la puñalada a los Estados Unidos. Señor, si central era el ejército americano, usted tomó el gobierno porque usted no deja la central al ejército para que ocúpese usted de la programación de adeudos. Deje que el americano siga funcionando ahí. Para que usted llama ahora el chino, porque usted llamaba el ruso. Primero llamaba al ruso, ahora quieren el chino. Pero de todas maneras el chino no le está dando nada. Y el ruso le dio un poco de lata y de chícharo. Pero a cambio de algo, no se va a querer que nadie que fue de mala, Gratis, de nada. gratis ni nada de eso. El que hizo ver que daba cosas de gratis era la llamada Revolución Cubana, que de revolución no tenían entonces un pelo, y mucho menos de la mambisa, de la revolución primera que luchó contra el imperio cuando España era imperio, ¿eh? Y Cuba era una colonia española. Se hizo una ciudadanía de Cuba. Claro que tenía la injerencia americana porque había muchos factores de factoría de negocios y qué sé yo, y era próspera Cuba. Que ellos tenían una parte, bueno, el gobierno lo que tenía era que luchar, los gobiernos tenían que luchar porque tuvieran ellos en los ajustes de trabajo, en la qué sé yo, en el, ¿cómo se llama eso que se cobra por Los impuestos. los impuestos y eso? Si eso, que los impuestos fueran justos para que el pueblo creciera. Entonces, no estar de espalda de ellos y estarle llorando al viejito comunista ese allá en los Estados Unidos y no estar oyendo lo que dicen los demás, que han despertado y que no quieren estar bajo comunismo. El comunismo no sirve. Es muy bonito en la escritura, pero el comunismo en la práctica no sirve. ¿Cómo usted quiere ser comunista? Haciéndose usted rico y rico en los comunistas. ¿Y los demás qué? No tienen nada. Todo el que no está en ese partido, ahí hay muchos que son de partido que no tienen nada tampoco, pero están de perrito faldero. ¿Por qué motivo? Porque son unos cuantos nada más de la lácara nada más, de esa cúpula. Pero sin embargo no dejan que el país prospere, no lo dejan prosperar, porque si usted tiene un elemento, como ellos lo tienen todo cautorizado, y cuando le dan un poco a uno, cuando ve que la persona se está alzando, pero que no es comunista, se lo intervienen todo, como hicieron la intervención de Fidel Castro, todo lo que tenían los extranjeros. ¿Qué cosa hicieron? Hundir el país. Más que los otros, porque no crían vergüenza, no la van a criar. El que está de presidente ahora en Cuba no cría vergüenza, que es el comunista. El Raúl Castro, que es el que queda, y el Raminito Valdés, el otro, algunos que quedan en las comandancias grandes del país, todos están involucrados en lo malo, no crecen. Todos los planes que han hecho se han ido abajo porque tienen la maldad. No saben, no entienden que no la tienen, pero que no creen que no la tienen, pero es que la tienen. Tienen maldición.
cerrar la iglesia, destruir. Y luego el Papa es tan cínico que va a Cuba, que sé que esto lo haya viento, que sé yo, que sé cuándo. Porque le ponen como una pompa por delante para fingir y después que se fue para adelante el carro. Y después que se vaya ya, vuelve otra vez. A ellos no les interesa si eso no los van a tumbar a ellos tan fuerte y no piensan caer. Si no caen en esta época, caen cuando venga Mashiach, seguro, porque Mashiach no es comunista. Y si es comunista, y si Mashiach es comunista, es el verdadero comunista, para el bien de todos, porque el Señor castiga terremotos, volcanes, ciclones, tornados, candela de todo. Dios castiga porque el hombre, para irle dando castigo al hombre, porque el hombre es malo y sigue siendo malo. El corazón duro. Entonces vamos a decir lo que dice Isaías 28:8 para ver cómo están todos. Cómo están todos. Y este era más largo, pero no quiero hacerle cansancio. Dice así la escritura. Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Bien. No, porque lo dice ahí que Efraín, que qué sé yo, qué sé cuándo. ¿Acaso la Biblia es particular? Las referencias que se hacen simbólicas de esta humanidad es nada más que para un puñadito de la humanidad o es para el conjunto de la humanidad. Porque Dios cuando mandó su palabra, mandó para toda la humanidad. Porque hay que estar claro. Por eso hay que ser exhaustos Exacto. y exactos. Hay que saber y entender. Estas exhortaciones que yo les estoy dando son justas, reales y verdaderas. ¿Dónde está la mesa entonces que es limpia? ¿Qué partecito de una mesa? ¿Qué parte tiene de limpieza? Porque se está tratando de una cosa espiritual, no de una mesa convencional, de una familia o algo de eso, donde un vaso se vira y la otra parte está limpia. No, no, no. Aquí te dice todas las mesas, plural. Y yo lo refiero a esto, que esto es lo que me está indicando el Espíritu Santo, la mesa de los hedionistas, la mesa de los adventistas, de los pentecostales, de los luteranos, de los católicos, de los por ahí para allá. Cuantos se me están meneando en este mundo, son mesas que están llenas de vómito. Tienen una doctrina perversa y sobre todo perversión, pervertida la católica. Este último papa es el papa más cínico que es, porque han habido muchos papas que han ido engrandeciendo la maldad dentro de la iglesia, poniendo a la Virgen como madre de Dios y todas esas cosas. ¿De dónde Dios tiene madre? Si Dios es un ser que siempre ha existido. Cuando se habla de principio, se está hablando de organización, de algo que se ha realizado o que se realiza desde un punto principal. ¿Por qué Mashiach está desde el principio? Porque Dios lo tiene en su mente desde el principio, antes de haber creado todas las cosas. Aunque creó después y vino, pasaron generaciones y después vino Él físicamente. Pero porque estaba en la mente de Dios. Porque eso es una relación simbólica. Pues todo el mundo, ¿quién puede lidiar contra el dragón? Porfiad a entrar por la puerta estrecha. Así lo dijo Masías, porque angosto es el camino. Muy pocos son los que lo hayan.
ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Quiénes son los que van por él? La mayoría, muchos. Dice. ¿Quiénes son? Todos los países. En ese caso, todos. Pero es que existe una promesa. Vamos a decir que Dios no, Dios hizo una promesa. Aunque Dios dio la oportunidad al mundo entero para que todo el mundo lo creyera a Él y no a todos esos dioses que tienen creados los distintos pueblos, todos esos dioses que tienen creados, que lo han creado ellos. Leonardo da Vinci creó un Cristo. Y allá va la figura católica y muchos de ellos a dar esa cultura y a través de esa hacer relaciones de estudio y demás. Yo conozco iglesias que la hacen por ilustración, no porque creen y la adoran, pero la están haciendo. Mm. Y la palabra de Dios enfatiza enérgicamente que no harás imagen. Amén. Porque yo no he discutido con mucha gente de esa. ¿Y cuál es la ricura de la contesta que me han dado? Teníamos mucho dinero y queríamos gastarlo. Eso me lo han dado a mí. Y eso, si lo van a preguntar, Dios se lo va a decir que eso es cierto, que eso pasó así. Para, para echarlo uno por un lado, yo qué sé. Sí, apartarlo, para desviarlo del sentido verdadero. ¿Eh? Desviarlo del sentido verdadero. Exactamente. Retirarlo del sentido verdadero. Porque se creen que lo que dicen ellos es lo que es. Y no saben que es el dragón en distintas maneras. ¿Cómo usted va a hacer ilustración con una cosa que la pintó alguien, un hombre? Que Dios no da, dice que no da a escultura, no da su palabra. Nada que usted hace de un yeso, una piedra, un pedazo de oro, de nada. Dios no, eso no. Si en la palabra cuando el pueblo de Israel sale de Israel, hacen un becerro de la antigua creencia de Egipto. Ahora no, ahora creen en Alá. La antigua creencia de Egipto era el becerro, el buey api ese. Ah, bueno, porque eso es lo que tiene. Todos esos dioses han cambiado, muchos de ellos han cambiado. Los filisteos ahora son palestinos. Cuando Dios le entrega el territorio de los cananitas a Israel, vienen los palestinos más atrás a quererse creer que el territorio es de ellos. Si yo fuera palestino, yo hoy en día con el conocimiento que tengo, digo, no, si yo estoy aquí de más, yo no tengo por qué, o tengo que convertirme y ser verdadero israelita y dejarme alejarme del, ¿cómo se llama? Del palestino ese que eran los filisteos. No eran, siguen siendo. Pero ellos mismos no conocen que son filisteos. Y dan su brazo a rajatabla que no son filisteos, que son palestinos. ¿Y quién los nombró palestinos? ¿No fue el imperio de Roma? ¿Y qué tratan de hacer? Dividir Jerusalén, que nunca jamás en la vida fue de los filisteos. Eran de los jebuseos, que no son filisteos. Eran cananitas. Crían vergüenza lo que hay que criar, aunque sea un poquito algunos de otras religiones. Y de la misma de Israel. Y no estás diciendo que hay tres religiones monoteístas. Hay una sola. Una sola. Y él lo dice.
No hay Trinidad. Y él lo está diciendo por sus profetas. Yo soy Dios y a mi lado no habitan dioses. Yo mato, yo mato y yo doy la vida. Yo hiero y yo curo. Y fuera de mí no hay quien salve. Gloria a Dios. Fuera de mí no hay quien salve. Apréndense eso. A Machía no es el Salvador, no está fuera de Dios. Analicen lo que digo. Analicen mi palabra y verán. Analicen bien, como digo yo. Estudien. Porque la palabra está diciendo, yo soy vuestro redentor, Amén. vuestro salvador. También. Redentor. Bueno, el Redentor, aquí dice la Escritura, en los versos siguientes, dice Job, el libro de Job, capítulo 19, verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Ahí está. Vive y al fin se levantará. Él está hablando, se está refiriendo a nuestro Padre, al Eterno, al Todopoderoso, y que al fin se levantará. Es decir, que está objetando ahí, está diciendo ahí que él va, al final nadie más va a ser sino él. Y él va a acabar con toda la falsedad de dioses y de todas esas cosas. Él se va a levantar y va a acabar con todo. Y todo el mundo va a tener que arrodillarse a él. ¿Quién es el que está propuesto a venir? Dios. ¿Quién es el que viene? A Mashiach. Pero es que viene con el Padre. Viene con el poder del Padre. Y entonces, ¿quién es el que viene? Sí, que manda es Dios. Dios. Por eso es que no hace diferencia. Mi Padre obra y yo obro. Él hace lo mismo. Si él le pide al Padre que resucite, resucita. Porque el Padre lo ordena que sí. Lo acepta. Acepta que Moisés abra el mar. ¿Por qué? Porque se lo ha explicado. Secreto que nada más que sabe el profeta. Esa instrucción tienen que conocerla. Algunos, no vamos a decir que los muchos, los pocos, porque el camino es estrecho, angosto, he dicho, es difícil andar por él. Aunque Machía dijo que su yugo es fácil, que es ligera su carga. Si a la vez te dice que es angosto y es duro, hay que esforzarse. Esfuérzate, sé valiente. Amén. Es lo que como debe decir el verso ese ahí, en Johanán el Bautista, Juan el Bautista. ¿Quién es el Redentor? Lee el verso del Redentor. Salmo 19, 14. De ti, oh Dios, roca mía y redentor mío. Lee dos o tres más. Isaías 41, 14. Dios, el Santo de Israel, es tu redentor. Amén. Isaías 44, 6. Así dice Dios, Rey de Israel y su redentor. Isaías 44, 24. Así dice Dios, tu redentor que te formó. ¿Quién hace la redención? Léemelo. ¿Qué significa redención? Redención significa rescate, salvación. Y vemos ejemplo aquí en Éxodo 8:23. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Dice Job 33:24. Que lo libró de descender, cayó en redención. Salmo 49:8. Porque la redención de su vida es de gran precio. Salmo 111:9. Redención ha enviado a su pueblo, su pacto. Salmo 137. Bien, bien. Ahora, claro está, ha enviado a su pueblo.
está redimido. ¿Quiénes son los redimidos? No es el pueblo de Dios. Entonces, vamos a preguntar, ¿cuál es el pueblo de Dios? ¿Qué dijo Dios en su palabra? Son los israelitas nada más. No está diciendo que tú eres injertado. Todo el gentil es injertado. Si obedece la palabra de Dios, no la palabra de otros dioses. Como si Dios le dio la capital de los jebuseos, se la dio, se la concedió, la obtuvo David, la hizo capital del reino de Israel y no fue capital de ningún otro reino. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora quieren que esté dividida a las naciones. Las lindas naciones quieren que sea dividido. Porque esa es la verdad, esa es la justicia. Vaya que es verdad, vaya que es justicia. Es igual que Berlín cuando estaba dividida Alemania. Cualquier reino de cualquier etnia religiosa o nacional o que sea. Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, y qué sé yo, Corea del Norte, Corea del Sur. Son coreanos, sí, pero tienen distinta ideología. Hay división. Pero llegará un día que no estarán divididos, no porque todos sean comunistas. Porque si todo va a ser comunista, es porque ya viene el desastre final que está anunciado, como dice ahí, mi Redentor vive y al fin se levantará y acabará con comunismo, imperialismo y la madre de los tomates. Acaba con todo. Nadie va a tener la hermosura de edificios grandes, ni el tren por abajo del mar, ni barcos, ni aviones, ni nada. Nadie va a tener nada de eso. Toda esa obra del hombre será suprimida, quitada. ¿Por qué? Porque Dios lo está diciendo en su palabra. Todo pasará viendo todo lo que ha creado el hombre. Entonces, los redimidos de Dios, ¿y quiénes son? Los mismos filisteos palestinos, los mismos hinduistas, que los budistas, que todo espiritista, todo el mundo que crea la palabra de Dios eterno. Amén, gloria a Dios. No. Porque Él dijo que su palabra era para el mundo entero. Entonces quieren hacer para el mundo entero el islamismo, el hinduismo. No se duerman, záfense de esos sueños. Que la palabra que era para fue y es cuál es el profeta de verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿En qué profecía está la verdad? Por ejemplo, la Biblia. En francés, italiano, en chino, en japonés, en americano, bla, 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 bla. En todo idioma, caballero, está la palabra de Dios, el Taná, la Biblia. Expresada por los Nibín, los profetas. Caballero, pónganse la pila. Déjense tanta fantasía y edúquese un poco en la realidad y déjense de estar llenando a nadie. Los chinos queriendo acabar con los otros chinos. Allá la preponderante Rusia, China comunista, queriendo avasallar a los otros que viven allá, Taiwán, allá. Y así sucesivamente, mucha gente. Maduro en Venezuela, aplastando una pila de gente.
En Cuba, otra pila de gente Nicaragua. aplastando las dictaduras esas. Nicaragua. Nicaragua. Y ahora el azulito comunista, como le llaman la gente. Azulito. No, es negrito. Negrito comunista. Que no sabe dónde tiene sus narices. Perdón. Perdón. Vamos a analizar. Analicen, construyanse detalladamente en las cosas de Dios. La palabra iba a salir de Jerusalén. Pues no iba a salir de otro país. No iba a salir de Babilonia, no iba a salir de Grecia ni nada de eso. Salió para Grecia, para todos los países, Roma y todo, pero que la han tomado y la han desparrado. Es como el que recibe es igual que una persona que ha recibido un dinero y se pone a beber, a hacer juegos en la ruleta y qué sé yo, y pierde grandes cantidades de dinero hasta que lo pierde todo. Esas son las personas creadores de dioses y qué sé yo, qué sé cuándo, que están jugando con candela hasta que se quemen, con cosas extrañas, puesto que Dios dijo, he dado a Mashiach por mi amor al mundo entero, Gloria a Dios. para que todo aquel que a él lo crea se salve. Ahora ustedes oyen la palabra y dicen, está diciendo que es Salvador de Dios y ahora hay que creer a Mashiach. No, es que lo que usted le crea a Mashiach es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque él lo dijo, yo no vine a abrogar los profetas ni la ley. ¿Qué le parece? Entonces lo que está hablando él es la palabra de Dios. Y él dice, efectivamente por medio de Yohanan, mi doctrina no es mía, es de mi papá. Así lo digo yo en esta forma, pero entiéndanlo. Es de mi papá. Por lo tanto, ¿quién es el que salva? ¿El hijo o el padre? Él es un medio, un traspolín. Gloria a Dios. Eliseo, Jeremías, Isaías, Moisés, son medios de comunicación que te recalcaron ahí en tiempo y en tiempo y en tiempo y en tiempo. Esto, hazlo así. ¿Cuál es el nombre de Dios? Salta un profeta por allá a mediados del tiempo antiguo y te dice, ¿tú conoces? ¿Tú lo conoces? Un profeta de Dios. ¿Conoces al Padre? El nombre del Padre. ¿Conoces el nombre del Hijo? Dímelo si sabes. Y si te está diciendo si sabes, es porque todo eso que han plasmado, tanto en un idioma como en otro, como todo, es mentira. Felonía, traición, engaño. Que el Señor tenga misericordia. Tenga piedad y pueden entender. Y para los que puedan entender y quieren ser pueblo de Dios, también va bendición, porque Dios ordenó bendición para todos. Y todo el que está orando y bendiciendo por Israel, está orando por sí mismo también, Gloria a Dios. por su misma persona. Porque eso es una cosa que se está pidiendo hoy en día. El último chance que se está dando. Ora por Israel. Y en esa oración puede haber que haya muchos pecados quitados de esos falsos oradores,
de esos falsos predicadores, de esos falsos profetas, puesto que si en la cruz había uno que se arrepintió de sus faltas, eso es lo que deben de hacer todos, porque no hay una mesa que no esté sucia, es decir, que todo lo que están predicando está sucio, está ingerido por el dragón, que ensucia la vestidura de Dios, que es su oveja, Amashía, con su palabra, sus profetas. Vamos a dar bendición. Amén. Yevarajeja Adonai Bemereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haga de ti misericordia, alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Nombra Mashiach. No